Bueno, imagino que no hay mejor rival, ¿no?, que el Real Madrid, una semana realmente motivadora para intentar conseguir la primera victoria de la temporada. Hombre, la verdad que sí, aunque sea el Madrid o no, íbamos a ir con muchas ganas porque vamos a jugar en nuestra casa y por supuesto queremos nuestra primera victoria, ¿no? Queremos seguir mejorando, sabemos que tenemos que mejorar y vamos a seguir trabajando bien. Es un partido muy bonito y vamos a ir muy intensos porque hace falta ir muy intensos para ganar a cualquier equipo de la liga, así que ya estamos preparados para cualquier partido. Hola Leo, fuiste el máximo goleador del equipo en la pretemporada, todavía no te has podido estrenar en Liga, no sé hasta qué punto tienes ganas, ¿no?, de quitarte estos 3 partidos sin marcar. Hombre, por supuesto que hay ganas de marcar gol, ¿no? Pero no me pongo presión, no estoy obsesionado con eso aún, sé que llegará con el trabajo, con el esfuerzo y nada. Mientras mis compañeros y el equipo estén marcando y podamos ganar, yo y ellos muy contentos. Cuando ha comentado Quique varias veces que pide a los delanteros que corran mucho, por eso hay 4, por el tema del desgaste que supone, ese rol, de alguna forma, ¿yo lo has cumplido alguna vez? ¿Y qué te parece esa idea de ser los primeros en presionar y obligar a hacer un desgaste muy alto? No, yo creo que está bien. Al final el equipo hay que defender todos y nuestro estilo de juego empezamos desde arriba, ¿no? Por ahora yo y Gerard, los que hemos jugado de inicio, somos los que iniciamos la presión y nada, si hace falta correr y dejar la piedra ahí por los compañeros, lo vamos a hacer, por supuesto. No hay problema. Se ha hablado mucho en estas primeras jornadas del factor psicológico para el equipo después de marcar. Terminan remontando, le igualan o le ganan. El año pasado el Español contra el Real Madrid tuvo 2 actuaciones bastante malas, cayó goleado en ambos partidos. No sé hasta qué punto el recuerdo, el que se esté hablando tanto de aquello, entra en el vestuario. ¿O en el vestuario estáis totalmente olvidados? Bueno, yo y los nuevos que no hemos estado aquí, por supuesto que ni acordamos, no nos influye nada, pero sí que el míster nos transmite que olvidamos del pasado, que vivamos el presente y que no nos deje influenciar, que no nos pongamos nerviosos y mucho menos, que hagamos nuestro fútbol, que tengamos nuestra confianza y lo demás. Y estamos todos en la misma, nos ayudamos todos, tanto en el campo, tanto fuera. Hay una familia muy bonita aquí en Español, estamos todos muy unidos. Parece que llevamos tiempo hace mucho, que llevamos mucho tiempo juntos ya y nada, estamos muy contentos y la parte psicológica está mejorando cada día, la verdad. A este Real Madrid, por la manera de jugar que tiene, ¿vuestro estilo es el mejor para hacerles frente, jugando bien cerraditos y buscándoles la espalda? Sí, creemos que sí. Bueno, tiene que ser que sí, ¿no? Si no, estaría complicado, pero nada. Estamos trabajando muy bien, ya estamos toda la semana planteando el estilo de juego del Madrid para afrontar bien, para ir bien conectados, bien estructurados, organizados, con la misma idea, con un bloque sólido. Y la verdad que pinta bien y estamos contentos y vamos a ir confiantes y de una cierta manera tranquilos, ¿no? Olvidados de los últimos 3 partidos. Hola Leo, buenos días. Bueno. Decías ahora que estáis tranquilos, que no hay presión, pero todavía no habéis ganado. Ganar al Madrid siempre es complicado. ¿Hay presión por no haber ganado? No hemos ganado. Los últimos partidos que hemos jugado desde pretemporada hemos perdido 1, así que tampoco nos influye nada. Lo único que hemos hecho es no ganar en Liga. Pero sí hemos hecho buenos partidos, hemos trabajado muy duro, los números fuera los goles nos vienen muy bien. La verdad que estamos contentos con el trabajo, sabemos que tenemos que mejorar, pero no nos ponemos presión, ni mucho menos, ni ansiedad. Estamos tranquilos, trabajando bien, tenemos muchos efectivos y nada, estamos muy bien, la verdad, no hay ninguna pega, hay ambiente bueno y hay futbolistas de mucha calidad. Se habla mucho de la autoestima del equipo, pero un partido como estos contra el Real Madrid, son de estos que están señalados en el calendario, es de los más difíciles, pero si se hace un buen resultado, puede cambiar toda la mentalidad del equipo. Claro, yo creo que sí, estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo, que siempre está arriba de la tabla, que siempre está en altos puestos de Europa, así que por supuesto ganar a un gran equipo viene bien siempre, ¿no? Así que si nos sale bien la jugada y ganamos al Madrid, por supuesto que la autoestima cambiará muchísimo. Una cuestión, comentabas que un buen resultado cambiaría la autoestima. Un caso de un mal resultado, que sería una derrota, que a priori parecería lo normal contra el Real Madrid, os colocaría en el primer mes de competición con solo 2 puntos.
¿Eso también dispararía algún tipo de preocupación o crees que el calendario ha sido un poco lo que ha condicionado ese inicio? No, yo creo que no, porque jugando como estamos jugando, es que hay que interpretar también la manera que jugamos, ¿no? Hay maneras de perder, yo creo. Y entonces tenemos que analizar, no te puedo decir ahora lo que pasará, pero si por una desgracia perdemos el partido, si salimos del partido luchando, jugando bien e intensos, seguro que la autoestima no bajará, seguro que aumentará también, porque sabemos que podemos enfrentar a grandes equipos. Hola. La receta para hacer daño a la defensa del Madrid. Pues la verdad que es muy complicado, no, la verdad que decirse así no me viene a la cabeza. Lo único es que tenemos que estar juntos, atacar con muchos efectivos, atacar con mucha gente y nada, ser intensos e intentar pelear los espacios que nos dejen. Siempre se dice que nunca es un buen momento para jugar contra un gran equipo, en este caso contra el Real Madrid, pero quizá pensáis desde el vestuario que es mejor jugar contra ellos ahora, ¿no? En la tercera, cuarta jornada al inicio, que no cuando el equipo ya vaya más rodado. Bueno, no he pensado en eso y yo creo que aquí tampoco hemos pensado que es un mal momento. La verdad que estamos pensando que es un partido más, que es un partido en nuestra casa y que queremos ganar sí o sí y ganar, ¿no? Y bueno, la semana está, la verdad que no está tensa ni nada, o sea, estamos preparando como si fuera un partido más, sabemos que es un gran equipo, pero estamos contentos de poder jugar ya el fin de semana y poder demostrar nuestro fútbol. Bueno, sí, muy bien, gracias. Muy bien.